¿qué balance nos puedes hacer de la victoria de hoy? Bueno, pues un partido que sabemos un poco las circunstancias al venir a la Cruz de un partido complicado y difícil, porque aquí no ha ganado nadie con una holgura muy grande, tanto en el marcador como la prontitud del mismo. Sí que bueno, la primera parte creo que empezamos muy bien, con mucho ritmo, jugando en campo rival, generando situaciones, corners. Y bueno, en una situación a balón parado conseguimos abrir el marcador, que ya habíamos tenido un par de ocasiones claras para abrirlo. La primera parte creo contabilizar que no sacó el Ceares ningún córner y alguna falta cercana al área, y fuimos capaces de defenderlo bien las situaciones, tanto a Madeira como a Óscar, aunque luego Madeira cae lesionado. La segunda parte empezamos un pelín por debajo, creo. Es verdad que ellos intentan meternos bastante juego en campo rival, ahí nos cuesta ser contundentes en despejes para alejar segundas acciones, pero bueno, a partir de ahí el equipo vuelve a tener situaciones de gol. Es cierto que ellos inician muchas más jugadas en primera línea y sobre todo con Prosi, que les da mucho criterio. Y bueno, a partir de ahí tenemos varias situaciones, tanto de transición para finalizar con el 2-0, como para haber materializado en alguna pelota parada que tiene Alay. Entonces bueno, las sensaciones son buenas, el equipo compitió bien, fue consciente de a dónde veníamos y puso en práctica lo que veníamos trabajando. Teniendo en cuenta los resultados, la victoria ha sido importantísima, porque es que todo se vuelve a apretar, ahora sacáis un punto a los puestos de descenso, aquí nadie quiere descender. No, y vamos, de aquí al final todavía quedan 5 jornadas que van a ser muy apretadas, que la gente tanto arriba como abajo nos estamos jugando mucho y bueno, van a ser partidos muy complicados y difíciles. Todavía hoy había algún técnico en primera división que lo manifestaba con las situaciones de resultados en esa categoría. No, pues tenemos que trasladarla a la nuestra. Ni en la próxima jornada vamos a salvarnos, ni vamos a consumar ninguna situación que tengamos que pelear por no descender. Entonces lo que hay que hacer es tener tranquilidad, la victoria que dé confianza al grupo, que tengamos una semana buena de entrenamiento y preparar el partido del fin de semana. Tras la puesta en escena de lo visto hoy en el campo, ¿ves que los futbolistas han cogido lo que tú les has pedido durante esta primera semana de entrenamientos? Sí, la verdad que la predisposición del grupo en ese sentido ha sido total y han aplicado con mucho sentido todo lo que hemos ido trabajando. Y bueno, sobre todo lo importante es que ellos tuvieran las herramientas, los contextos que nos íbamos a encontrar, y que luego lógicamente los protagonistas son ellos y los que tienen que tomar las decisiones, y fueron muy certeros en esas situaciones. Entonces bueno, muy contento por el grupo, que sirva de vía de escape la victoria, que mantengamos los pies en el suelo, pero que sí que esa victoria nos dé la alegría de cara a la semana, a trabajar, a que haya buen ambiente, a que el equipo esté tranquilo y vea que tiene muchos puntos para poder sacar la situación hacia adelante. Sobre el ambiente, ¿qué sensaciones has visto en el vestuario una vez terminaba el partido? ¿Qué te decían los chavales? Bien, la gente estaba contenta. Sí que me gustó que bueno, la gente estaba apretada por situaciones que había habido de algún error puntual, que lo estaban hablando y lo estaban comentando, y eso me mostró y me dio seguridad en que el grupo está muy responsabilizado en las situaciones que está viviendo, ¿no? Entonces la gente ha ganado, pero no ha sido una locura ni han hecho nada del otro mundo, todo lo contrario, han puesto el foco en aquello que habíamos cometido errores. Entonces demuestra que la gente está implicada y que es consciente de lo que se está jugando. Por ahí quería preguntarte yo, los entrenadores, aunque ganéis, siempre veis cosas que decís, en esto hay que mejorar. ¿En qué cosa o aspectos crees que tienes que profundizar o tienen que profundizar los chavales de cara al próximo y siguientes encuentros? A ver, sí que hemos conseguido generar situaciones de seguridad defensiva, que es muy importante no conceder situaciones fáciles, quitando un remate en la primera jugada al minuto 1 que tenemos ahí de duda, y luego una ya entrada yo creo que iban ya 20 minutos de la segunda parte, un remate claro que hacen, que Adrián bloca bien. Lo demás no concedimos ahí. Sí que hay situaciones puntuales en transiciones, quedar mejor ajustados. Las situaciones que nosotros tuvimos para transitar y ganar ventajas por fuera para cargar el área, ahí hubo alguna toma de decisión que no fue buena, pero bueno, en líneas generales pongo sobre la mesa más las situaciones de defender bien
de la estructura 3+3, cómo corregimos las situaciones cuando salían de presión, replegando bien y poniéndonos por detrás de la pelota. Entonces me pesan más las cosas positivas que algún matiz que tenemos que ir dando. Recordando que el partido que vamos a enfrentarnos el próximo fin de semana no tiene nada que ver a lo que hemos disputado hoy.